Bueno, el tercer filósofo de la escuela de Jonia, o el tercer Milesio, fue Anaxímenes, ¿sí? Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes está en la misma línea. Voy a hacer una especie de repaso de lo que dijeron Tales y Anaximandro. Recuerden, estos filósofos son filósofos de la naturaleza, estudian la naturaleza, y el punto de partida de su filosofía es la observación de la física, en la que encuentran dos rasgos o dos características que les llaman la atención, que les asombran, y que yo les digo que son el puntapié inicial de la filosofía, y que yo les digo que son los dos incentivos de la filosofía, y que son dos rasgos que son como aquello que los fuerza a pensar, ¿no? Es eso que los obliga, que los lleva a pensar, que los moviliza, ¿no? Es esa sacudida, ese impacto, esa violencia del espíritu, podríamos decir, ¿no? Es como si se perturbara, y eso me despierta el pensamiento, ¿no? Y esos dos rasgos son la multiplicidad de las cosas y la mutabilidad de las cosas, ¿sí? Es decir, que todos los seres son diferentes entre sí, que no hay dos seres idénticos entre sí, y que no hay un ser que permanezca idéntico a sí mismo, ¿sí? Al punto que podríamos decir entonces, estoy haciendo repaso, que de alguna manera eso que los fuerza a pensar a estos primeros filósofos es, yo diría que es como la diferencia, ¿no? Porque la idea de la multiplicidad supone no solo que hay muchas cosas, sino que son todas diferentes, ¿sí? Que no hay dos seres idénticos entre sí. La fórmula que yo utilizo es A es diferente de B. Con lo cual ahí la multiplicidad sería esa diferencia que está en el medio, ¿no? Y la mutabilidad es lo mismo, ¿no? Es decir, no hay un ser que permanezca idéntico a sí mismo, sería que A es diferente de A. Y nuevamente aparece la diferencia. Eso es lo que llama la atención, y eso es lo que hay que explicar. A partir de esos dos incentivos se hacen dos preguntas, que son de dónde vienen todas las cosas y cómo se originan. En relación a esto era importante entender que los presocráticos no hacen meramente una explicación como cronológica de cómo se dio el universo, cómo nació el universo, ¿no? Que cuando ellos hablan del origen, cuando ellos hablan del arjé, por ejemplo el agua en Tales, el apeiron en Anaximandro, no se refieren a un elemento que estuvo hace mucho tiempo pero que ya no existe más. Se refieren a cuál es ese elemento que sigue siendo el fundamento del cosmos, ¿no? Que sigue siendo el elemento que es el que rige sobre los procesos de la naturaleza. Bien, entonces, ¿de dónde se originan todas las cosas y cómo se originan? ¿Sí? Es decir, ¿de dónde es efectivamente la pregunta? Claramente por esa idea del elemento primero, ese elemento uno que está por detrás de lo múltiple, y ese elemento permanente o que permanece idéntico detrás de lo mutable, ¿no? Y la idea del cómo alude al proceso, ¿no? Al proceso que explica al aspecto dinámico del universo. Porque lo que tienen estos presocráticos de interesante, me voy a extender un poquito más antes de entrar en Anaxímenes, en la visión de la física que tienen estos presocráticos, es que ellos entendían la naturaleza como un proceso abierto. Es cierto que no sabemos mucho, ¿no? Porque ya les dije que el conocimiento que tenemos los presocráticos es muy fragmentario, ¿no? Tenemos fragmentos de ellos, y mucho más de estos tres, que son los primeros, ¿no? Y por lo tanto es como que tenemos que reconstruir lo que pensaban. Y de alguna manera siempre es una reconstrucción lo que podemos decir de estos filósofos, y tal vez de todos, ¿no? Digo, yo puedo tener el libro entero de Hegel, o puedo tener el libro entero de Kant, y hoy estoy leyéndolo desde hoy, y estoy, digamos, es difícil decir que uno puede hacer una exposición absolutamente objetiva de un pensamiento, ¿no? Como si el pensamiento fuera una cosa objetiva, que uno pueda representar, que uno pueda describir, que uno pueda reflejar. Y los libros, por más cerrados que sean, y los libros, por más que presenten sistemas muy cerrados, no dejan de ser pensamientos vivos, ¿no? Pensamientos que tienen que ver con el pensamiento. Y nosotros estamos pensando y nos estamos enfrentando a un pensamiento, y es como que el pensamiento se conecta consigo mismo, y eso es movimiento, ¿no? Por lo tanto, uno siempre hace una presentación de un filósofo. En relación a estos presocráticos, a estos primeros milesios, ellos tienen una... Digo, acá está mi apropiación, si quieren. La concepción que tienen de la naturaleza era súper interesante, porque para ellos la naturaleza era como un proceso abierto, ¿no? Es decir, era un proceso de creación o de transformación. Algo que se va a perder muy rápidamente en la historia de la filosofía,
y que habrá que esperar al siglo XIX para que se retome. ¿A qué me refiero? Cuando Tales dice que el principio de todas las cosas es el agua, y que el agua es ese principio que permanece idéntico, pero que al mismo tiempo es el principio que transforma, que se transforma y hace que todos los seres se transformen y aparezca la multiplicidad, lo que está diciendo es que, bueno, el cosmos era agua y se va transformando y se convierte en otra cosa. Aunque siga siendo agua, van surgiendo seres nuevos. Y el propio Anaximandro, no se los expliqué, explica lo que sería el origen del ser humano, porque efectivamente si el humano, si es parte de la naturaleza, como todas las cosas, porque todo es inmanente a la naturaleza, el humano, ¿de dónde nació? No solo que yo digo que este es un lápiz y este es un libro, acá está el libro que vamos a hablar más tarde, y esto es un libro, y digo, bueno, estos son naturaleza que se transformó, esto es un árbol, bueno, pero el árbol en algún momento apareció, porque en el origen no había árboles. Eso quiere decir que la naturaleza siempre está creando seres nuevos, ¿no? Incluso esto, que para una mirada un poco ingenua diría que es un hecho cultural, podríamos decir que esto sigue siendo natural. Es naturaleza que se transforma y que inventa humanos y que inventa cultura y que inventa artefactos, ¿no? La naturaleza era un proceso abierto de creación. Y Anaximandro explica, por ejemplo, que el humano nace de un ser que viene del agua. No importa que estaba errado eso, pero sí estaba como absolutamente acertado en que somos parte de la naturaleza y que somos una transformación de la naturaleza, somos como un efecto de esa naturaleza. Es recontra interesante, que es lo que va a aparecer después con Darwin, ¿no? Fundamentalmente en el siglo XIX. Esa concepción con la que arrancan estos presocráticos, que ya les dije que no son completamente metafísicos, que ahí nacen algunos rasgos de la metafísica, pero todavía no. Y justamente, ¿por qué no había nacido la metafísica ahí, en estos presocráticos? Porque ellos hablan de la fisis, y la fisis es materia en movimiento. Cuando aparezca la metafísica, y según mi interpretación esto aparece tal vez con Parménides, que es otro de los presocráticos, y después de Parménides es con Platón y con Aristóteles, que son los grandes metafísicos, digamos. Son los grandes filósofos porque además tenemos bibliotecas de ellos, tenemos todos los libros, o muchos libros tenemos. Entonces conocemos el pensamiento completo. Y son grandes metafísicos, Platón y Aristóteles. ¿Qué dice la metafísica? La metafísica va a decir que lo que es lo verdaderamente real es no solo uno y permanece idéntico, sino que además es inmutable. Inmutable. Esa idea no estaba en estos jónicos. La materia se mueve, flujo universal, Tales, ¿no? Separación de contrarios, Anaximandro. La materia es movimiento, y es transformación y es creación, aunque hay un elemento que permanece idéntico, pero es transformación. Cuando aparezca la metafísica, y para mí arranca con Parménides eso, pero se sistematiza con Platón y con Aristóteles, se empieza a definir que lo verdaderamente real es, además de único y permanente, es inmutable. Y por lo tanto, lo verdaderamente real de la naturaleza no cambia. Eso va a generar, a partir de Platón, y sobre todo después cuando entra el mundo cristiano, una idea de que la naturaleza es algo estático y está como fijada en la naturaleza. Ni hablar cuando entra el cristianismo, porque claro, si Dios creó todas las cosas, bueno, esa naturaleza es la misma que creó Dios hace millones de años, con lo cual no puede haber cosas nuevas. Y al mismo tiempo, si cada especie, por ejemplo, se define por una esencia, ya vimos bastante que es una esencia, bueno, las especies cómo van a cambiar. Si aquello que hace que una especie sea lo que es una esencia y la esencia no cambia, las especies no cambian. Entonces, una intuición fabulosa que habían tenido estos primeros jónicos, muy rápidamente se bloquea. El propio pensamiento la bloquea al dispararse hacia la metafísica, ¿no? Que eso, insisto, para mí ocurre en parte con Parménides y se consolida con Platón y Aristóteles. Y ahí por mucho tiempo, por lo menos en la tradición occidental del pensamiento, se abandona, ¿no? Se pierde de vista la idea de una naturaleza que pueda ser un proceso abierto creativo. Y se va a retomar con Darwin y después con la física cuántica y con todos los desarrollos de la ciencia actual, ¿no? Y de la biología, que también va a plantear la creación de la propia vida, ¿no? Y las mutaciones en el aspecto biológico, ¿no? Bien, entonces, ahí había una primera cosa importante que quería decirles de los jónicos, que me parece que es interesante, que es esta idea de la física como un proceso abierto, ¿no? Entonces, Anaxímenes, ¿qué dijo Anaxímenes?
esto es muy sencillo y no hay tanto para decir de Anaxímenes. Y podemos hablar varias cosas, pero lo que a mí me interesa es esto fundamentalmente, para entender esta idea del pensamiento metafísico, ¿no? Y del problema del arjé. Anaxímenes dice, bueno, el elemento primero, ese de dónde, esa arjé que es el principio explicativo y el fundamento, ¿no? Que hace que las cosas sean lo que son, ese elemento que es el que permanece idéntico detrás de los cambios y que es el que rige, que controla los cambios del universo, no puede ser el apeiron, como había dicho Anaximandro. Está equivocado Anaximandro ahí. Todo bien, Anaximandro, pero la naturaleza está hecha de 4 elementos, dice Anaxímenes. Fuego, tierra, aire y agua. El apeiron es un invento de Anaximandro. No vale eso. Tiene que ser uno de esos elementos. ¿Cuál de los elementos se parece más al apeiron? ¿Cuál es el que tiene los rasgos más favorables a entender un elemento a partir del cual se generan los otros? ¿Qué elemento de esos 4, según Anaxímenes, se parece más a ese infinito de Anaximandro? El aire, dice. Y el aire es el aire infinito, ¿sí? Al igual que ocurría con Tales, el aire que postula Anaxímenes como el principio explicativo de todas las cosas no es este oxígeno que estoy exactamente respirando. Esto puede ser ya una transformación. De hecho, acá hay oxígeno y hay otras cosas en el medio, ¿no? Es una transformación del aire. Pero es el aire infinito. Tenía razón Anaximandro en que tiene que ser infinito, en que tiene que ser inengendrado, en que tiene que ser indestructible, en que tiene que ser eterno, ¿no? Porque si no, no sería arjé. Porque si algo es engendrado, no puede ser primero. Si se destruye, no podría seguir siendo el elemento que rige sobre la realidad. Entonces, para que sea arjé, tiene que tener esas características. Muy bien. Les voy a leer en los fragmentos. ¿Se acuerdan que habíamos leído algunos de los fragmentos? Bien, miren, dicen. Un fragmento de Anaxímenes. Recuerden los fragmentos, esta idea de testimonios sobre lo que pensaron estos pensadores. El fragmento 1 dice: Anaxímenes de Mileto, hijo de Euristrato, que había sido discípulo de Anaximandro, dice también como aquel que el principio primordial subyacente y único es infinito. Tiene razón Anaximandro, tiene que ser infinito por lo que dije recién. Pero no lo afirma indeterminado, como él, sino determinado, manifestando que es el aire. El aire es. Es decir, tiene que ser un elemento, y eso es el aire. Bien. El aire es infinito. Ese es el elemento a partir del cual todo se origina. Así como Tales había elegido el agua, y habíamos visto que había razones casi culturales para entender qué era el agua, porque el tipo vive en una zona costera, las plantas crecen cuando hay agua, y uno puede entender eso. En Anaxímenes también hay ciertas razones como culturales que le permiten pensar que el principio de todas las cosas es el aire. Bien, primero, recordemos que la materia se mueve, ¿no? Y que este principio explicativo es movimiento en estos presocráticos. Ese movimiento es un movimiento creativo. Bien, según una concepción griega antigua, lo que posee en sí mismo el principio de su movimiento, esto creo que lo había explicado, es considerado como divino, siempre, ¿no? Porque es como si los dioses son los que son el origen del movimiento. Entonces, cuando uno piensa que algo se mueve por sí mismo, eso quiere decir que es como divino. No porque se esté pensando que hay una divinidad, pero sí tiene un rasgo divino, ¿no? Que es esta capacidad de generar vida, de producir vida, que es sinónimo de movimiento, porque la naturaleza se mueve y va creando los seres. Claro, hay una concepción en la antigüedad, en Grecia, que entiende que el alma es aire, ¿no? Que es la idea del soplo divino, ¿no? Hay una idea fabulosa que es que viene de una religión popular propia del contexto de estos jónicos, que es la religión órfica, que no era la religión exactamente oficial de lo que va a ser después la religión griega, y que consideraba que el viento nos penetra, ¿no? Nos penetra y nos hace vivir, ¿no? Como si nos viniera la vida por un viento, ¿no? Y eso es lo que el último suspiro, ¿no? Que uno exhala, cuando el muerto exhala eso, es el alma saliendo del cuerpo, ¿no? Una idea, bueno, bellísima para mí, ¿no? No sé.
Y entonces se creía que el alma era como una especie de hálito, ¿no? De suspiro, de viento, ¿no? Que venía. ¿Se acuerdan cuando, hablando de la palabra mágico-religiosa, les hablé del pasaje del libro de Ezequiel, en donde Ezequiel profetiza y habla y le hace que de los huesos entren los tendones y la carne y el cuerpo, y cuando está ese cuerpo puesto, vino un viento de todos lados y entró y les dio vida, ¿no? La misma idea, otra cultura, pero la misma idea. Hay una idea griega ahí, que está en otras culturas, que asocia la vida, el alma, al aire, ¿no? Al viento. Incluso en Grecia había una concepción que, que va a durar hasta Aristóteles, que hay ciertas especies que pueden ser fecundadas por el viento, ¿no? Algunos huevos de pájaros. Hay un mito que habla de los caballos de Aquiles que fueron fecundados por el viento, ¿no? Y explicaban que, claro, las yeguas se ponían en la cima de algunas lomadas, de unas colinas, y entonces ahí recibían un viento, y el viento las fecundaba, ¿no? Como si fuera una especie de espíritu fecundador, ¿no? Que le mete vida a todas las cosas, ¿no? Después incluso, bueno, esto, ¿no? De cómo el viento nos llena de vida, ¿no? Que esa es la vida, ¿no? Haciendo un paréntesis, en relación a esto, como a mí me gusta como poéticamente, ¿no? Esta idea de esa cosa que viene un viento y te penetra y te llena de vida, ¿no? Hay una película de un director japonés, que dentro de su filmografía es algo atípica la película, un excelente director que es Hirokazu Koreeda, el tipo se llama así, Hirokazu Koreeda, que su anteúltima película ganó en Cannes hace un año, que está en Netflix si la quieren ver, se llama Asuntos de Familia. El título en inglés es Shoplifters, que serían los que levantan cosas en el supermercado, ¿no? Y se los guardan. Que es una historia de una familia. Esa película que ganó el premio en Cannes a Mejor Película. Tremenda película, es excelente. Es un excelentísimo director, que en casi todas sus películas trata temas de la familia, y de la familia que no es sanguínea, que es una familia elegida, de cuáles son nuestras familias que elegimos como familias, ¿no? Es bellísima la película, pero tiene una película que es media típica en su filmografía, que se llama Air Doll, en inglés es así, no sé cómo será en japonés, como muñeca inflable sería, ¿no? Y es la historia de un tipo, un japonés, que tiene una muñeca inflable, y el tipo cuando llega a su casa se sienta en la mesa y pone en la silla de enfrente a la muñeca inflable, ¿no? Y un día la muñeca inflable cobra vida. Y es una muñeca inflable, sigue siendo una muñeca inflable, pero está viva. Y este ser que acaba de llegar a la vida se da cuenta que acaba de nacer y no entiende qué es. No entiende qué es estar vivo, no entiende qué es ella como ser. Y es muy bella porque, claro, el aire tiene aire adentro, sigue teniendo aire. Y ese aire es lo que la mantiene viva, porque si se le va el aire se desinfla y se muere. Y en el contexto de la película, la chica esta empieza a trabajar en una especie de videoclub y se engancha con un pibe joven que se enamora de ella. Y entonces, cuando tienen sexo, el tipo le infla, le aspira y le infla a través del piquito para inflar la muñeca. Y la muñeca, este ser, que es un ser vivo, entra como, tiene el orgasmo por el aspirar de este hombre, que es como que le da la propia vida. Una cosa bellísima. De lo que ves, ¿no? Capaz que suena bizarro como se los cuento, lo tienen que ver para entender como el nivel poético de esto, ¿no? Que es la vida, que el sexo tiene que ver con la vida y un orgasmo tiene que ver con la vida, incluso con algo tan etéreo como el aire, ¿no? Le robó el alma al aire, dice Alejandro Sanz. Por suerte no lo conozco. Suena a Freud, sí. En el caso, me parece a mí, de Koreeda, las referencias son más al budismo, ¿no? Porque eso que tiene la mujer adentro, ese aire, es como un vacío. Y en el budismo, ya les expliqué creo alguna vez, esta idea de que las cosas están vacías, no tienen sustancia, ¿no? Y nosotros tampoco, no tenemos sustancia, no tenemos alma. Tenemos una especie de vacío. Pero ahí el vacío está entendido como este viento, este hálito. Bueno, era una digresión que quería hacerles. Si la consiguen, Eardol es muy buena, y si no, se miran la otra, que es muy buena película, que está en Netflix para ver, que es Asunto de Familia. Muy bien. Y cualquier película de tipo yo se las recomiendo. Entonces, Anaxímenes
elige el aire, bueno, hay razones culturales para que Anaxímenes elija el aire, ¿no? El aire es el principio vital, es la vida, lo que le da vida a las cosas, ¿no? ¿Cómo? Ese era el de dónde. ¿Cómo se originan? Recuerden, dos preguntas. A partir de la multiplicidad y la mutabilidad se preguntan de dónde vienen las cosas, cómo se originan. ¿De dónde? Del aire infinito. ¿Cómo? Y entonces, recuerden, la pregunta por el cómo es la pregunta por el proceso. Flujo universal, Tales de Mileto. Separación de contrarios, Anaximandro de Mileto. Anaxímenes, ¿qué dice? Dice rarefacción y condensación. Rarefacción y condensación. Son dos procesos que describen el movimiento del aire. El movimiento se rarifica o se condensa. Los primeros historiadores de la filosofía, ya les hablé bastante, les hablé algo de esto, cuando de alguna manera casi que nace la historia de la filosofía. No la filosofía, sino el estudio de la historia de la filosofía. Eso ocurrió en el siglo XIX con esos primeros historiadores de la filosofía que yo les conté, que leían el nacimiento de la filosofía desde los supuestos europeos del siglo XIX, ¿no? Entonces yo les decía, proyectaban en el mundo antiguo las relaciones coloniales de poder que había en el mundo moderno. Entonces creían que los griegos inventaron la racionalidad frente a los pueblos salvajes y irracionales, como Europa representaba la razón frente a ese mundo que estaba conquistando, ¿no? Esos primeros historiadores que de alguna manera definieron la historia de la filosofía y fueron recontra importantes para nosotros, porque nosotros seguimos estudiando a partir de un trabajo que han hecho ellos. Claro, interpretaron la filosofía antigua desde estos supuestos del siglo XIX, entre los cuales estaba el positivismo, por ejemplo, ¿no? Y el evolucionismo. Y John Burnett, por ejemplo, que es uno de los grandes del siglo XIX que estudió la filosofía griega, decía que Anaxímenes representaba un progreso en relación a Anaximandro. Un progreso, ¿no? Una cosa muy de esa cosa del siglo XIX, de pensar en el progreso, en que el pensamiento evoluciona y mejora. ¿Por qué? Porque él entendía que las transformaciones del aire eran transformaciones cuantitativas y no cualitativas, que es una idea típica de la ciencia moderna. Es decir, uno de los cambios, perdonen si pongo mucho de golpe, uno de los cambios de la concepción de la naturaleza que empezó con la modernidad, y entonces eso es un cambio que la modernidad hizo en relación a la concepción de la naturaleza que había en el mundo medieval, que era un mundo que en muchos aspectos era aristotélico, era que para la concepción aristotélica que viene de Aristóteles, ojo, y que se extiende durante el mundo medieval, la naturaleza está compuesta de elementos que son cualitativamente distintos. Es decir, la materia no es la misma, tiene cualidades distintas. El aire es una cosa y el fuego es otra. Son cualidades diferentes. La modernidad va a abandonar esa idea y va a decir, no, la materia es la misma y lo que cambia es lo cuantitativo, porque la modernidad va a tener una concepción geométrica matemática, ¿no? De la naturaleza, racionalista y matemática, digamos, que define a la materia desde una concepción cuantitativa. Burnett en el siglo XIX, leyendo a Anaxímenes, que dice, che, acá hay un progreso en relación a Anaximandro, porque Anaxímenes está pensando que los cambios son cambios cuantitativos. ¿Por qué? Porque el aire, cuando se condensa, más aire, se transforma en viento, se condensa más y se transforma en viento, en nube, se transforma más y se transforma en agua. El agua precipita y se transforma en agua, en mar, ¿no? La lluvia. Y el agua se sigue condensando. Eso quiere decir, hay más aire, más condensada el agua, se transforma en tierra. Y más condensada todavía, se transforma en piedra. Bueno, eso es una concepción absolutamente moderna. A la concepción moderna decimonónica, es decir, a la modernidad que después va a cambiar con el siglo XX, eso es la concepción de la naturaleza. La naturaleza, lo que uno ve como cualidades distintas son cantidades distintas. Y si se rarifica el aire, se separa, se calienta y se separa, el aire se convierte del proceso inverso hasta el fuego, ¿no? Es lo que nosotros estudiamos en la primaria, el ciclo del agua. El experimento de poner la pava en el fuego y el agua se calienta y se evapora. Y le pongo el plato frío arriba y se enfría y se condensa y se vuelve agua de vuelta. Es eso, ¿no? Y el cambio entre agua, gas o hielo
Es un cambio cuantitativo, sería, ¿no? Hay más cantidad, está más junto el aire. Eso es la interpretación de Burnett. Yo ya le dije que a mí me gustaba más Anaximandro, pero porque uno puede leerla a la filosofía, no a la luz de la ciencia, no a la luz de lo que la ciencia cree que es la verdad, ¿no? Ahora, sí es interesante, ¿no? Porque ahí vemos un proceso que trata de explicar los cambios de la materia como cambios de cantidades, ¿no? Digamos, es entender la ley de la naturaleza, digamos, para seguir con la idea moderna, ¿no? ¿Cuál es el principio que rige los cambios? Y si bien había algo en eso, Anaxímenes no conocía lo que en el sur de Italia estaban haciendo los pitagóricos, en la Magna Grecia, en relación a la matemática como la naturaleza, no me salía por eso, la naturaleza como algo matemático, ¿no? Y Anaxímenes, con esta idea de la rarefacción y la condensación, de alguna manera, había también, se le había aparecido algo que en la historia de la ciencia va a aparecer recién en la modernidad, ¿no? Bueno, muy bien. Anaxímenes, entonces, sí. Era como muy adelantado para la época, digamos, por eso tomó más relevancia la metafísica. No, primero, adelantado, a mí no me gustan esas interpretaciones. Yo no diría que un pensador es más adelantado para la época. Los pensadores, para mí, son creativos en todo caso. Yo diría, el tipo pudo pensar de otro modo. Porque si uno piensa adelantado, uno piensa que hay como una linealidad. Y que entonces algunos están más cerca o más lejos, no sé, de la verdad, o que son mejores o peores. Y no hay que pensarlo así, no hay que pensar en progreso del pensamiento, como decía este Burnett, ¿no? Anaxímenes representa un progreso con relación a Anaximandro. No, yo no lo pensaría así, no lo pensaría. La idea del adelantado es la misma idea, que está más adelante que uno que está atrás, que quedó atrás rezagado. El pensamiento no tiene esa lógica. Si lo piensa así, insisto, la modernidad piensa así, la idea de progreso es la idea moderna. Si lo piensa así, el positivismo, si lo piensa así, el evolucionismo. Sí, obvio, pero yo por lo menos estaría parado en otro lado. Son distintos puntos, distintas maneras de entender la Argelia. Sí, claro, todavía es eso, sí. Por eso tomó más relevancia la metafísica, Gabriel, me decís. No sé, la metafísica yo digo que arranca con Parménides, no lo vemos nosotros Parménides, pero ¿por qué? Porque Parménides es el que define que el ser es aquello que es inmutable, que no se mueve y que es la identidad, y que es lo uno. Y se sistematiza, y sí lo vamos a ver, con Platón. Platón es el gran metafísico. Platón le debe algo a Anaxímenes, no. Todos esos pensadores son los antecedentes, porque cada uno va pensando en relación a lo que pensaron otros, ¿no? Pero yo no diría que en el caso de Platón, por ejemplo, que es el primer gran metafísico, no está influenciado por Anaxímenes particularmente, ¿no? Está influenciado sí por la filosofía general de estos jónicos o presocráticos que entendían que la naturaleza era la multiplicidad y la mutabilidad, ¿no? Y él dice, sí, fantástico lo que dijeron, es cierto eso, esos son los rasgos de la materia, lo que les faltó a estos tipos es entender que hay algo más que la física, que hay algo que está por encima de esa materia y que son seres que no son materiales, que son seres inteligibles, que no tienen materia. Entonces, ahí hay un invento de Platón, que tal vez lo saca de Parménides. Él claramente tiene una influencia, sí, de Parménides, Platón. Pero ahí es algo del genio de Platón, de esa visión tremenda, fantástica de Platón, gigantesca, ¿no? Porque todo el mundo occidental le debe un montón a Platón, ¿no? Y bueno, y Aristóteles, que fue su discípulo. Muy bien. Hasta acá, entonces, Anaxímenes como el último de esta escuela, ¿no? Dentro de esa misma zona, el otro filósofo importante que nosotros nos vemos es Heráclito, por ejemplo, ¿no? Que es más contemporáneo de este Parménides, que está en otra región, que es más en la zona de Italia. Muy bien.